Hello Peridivas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más del Club de las Peri. Hola Susi. Hello, amiga. Hoy tenemos un episodio súper interesante sobre todo porque muchas mujeres que estamos en los 40, bueno ya yo pasé por allá por la maternidad, pero muchas mujeres que están en esta etapa de la vida de los 40 plus, en la peri y demás, eh, están buscando bebés Sí. para ser mamás. Y bueno, pues hoy quisimos justamente traer un invitado, el doctor Juan Carlos López, que es ginecólogo experto en fertilidad, especialista en fertilidad, justamente para tocar el tema de este episodio que es fertilidad en la perimenopausia, que me parece un tema que la verdad que súper importante. Bueno, Susi, tú fuiste Así es mamá. como descubro yo ¿Cómo que que te estaba en decían? La perimenopausia, mamá, ¿cómo es el término ese? embarazo geriátrico. Yo Embarazo, dije, mire, doctor, o embarazo sea, iba geriátrico. a cumplir 40, todavía no los había cumplido. Digo, por favor. Pero bueno, sí tuve a Tomás recién cumplidos los Sí, 40, así que me siento identificada con el tema que vamos a hablar hoy, exactamente. porque para otras personas podría ser Sí. lo que era tarde antes, pero ya hoy en día no. Ya hoy en día Sí, estamos y cada bueno, vez... casamos un poco este episodio con el episodio de maternidad en la Sí, perimenopausia, les debíamos les que es la debíamos parte como que es la parte científica. científica médica, y por eso hemos traído al doctor Juan Carlos López, que es especialista en fertilidad, y le agradecemos mucho, doctor, por habernos aceptado la invitación y venir aquí a compartirnos todos sus conocimientos médicos. Así que le doy la bienvenida y bueno, le paso la palabra para que se presente y nos cuente. Sí, en primer lugar, pues les quiero agradecer por la invitación. La verdad que las felicito, tienen un programa espectacular y Gracias. Gracias. la verdad que a donde voy hablan de las peris y las pacientes también. Doctor, ¿y qué ha escuchado para las peris nuevas? Y yo creo que ustedes han acuñado ese término aquí en Panamá y eso se debe pues al trabajo constante que están haciendo y que involucran temas que de verdad son interesantes para las mujeres. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a hacer una primera pregunta Sí, que a la es carne. básicamente ¿cómo afecta la perimenopausia la fertilidad? Bien, hay muchas definiciones de perimenopausia, ¿verdad? Desde mi punto de vista, que es el que me dedico, es como el inicio del cese de la vida reproductiva de la mujer. Esa función del ovario que no es solamente liberar hormonas para sentirme bien, para sentirme fuerte, sino que de hecho esas hormonas son el resultado de un proceso ovulatorio. Entonces, al comenzar a fallar ese fenómeno de ovulación, comienzan a disminuir las hormonas y por lo tanto va paralelo el proceso degenerativo de liberación hormonal y también de la parte reproductiva. Así que este proceso de perimenopausia, visto desde el punto de vista hormonal, es el inicio de molestias generales que ya las han conversado mucho, que si los sofocos, resequedad vaginal, molestias en el estado emocional, también problemas del sueño, entre otros, pero también qué pasa con esta mujer que no ha tenido hijos. Exactamente. Que ella probablemente dirá, no me interesa el tema de las hormonas, yo quiero es un bebé. Y resulta que estudié toda mi vida perfectamente, uno tras otro título, conozco a mis 39 años a la persona con quien quiero pasar el resto de la vida y cuando a los 41 o 42 años decido buscar embarazo, pues resulta que yo tengo un problema, que cómo lo transformo, cómo salgo de esto y cómo puedo complementar mi vida en esta situación. Eso lo veo diariamente. Claro. Entonces, pues principalmente el mensaje es que sí se puede. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo recién regresé de Colombia de estudiar, en ese momento uno es como un pulpo. Tú estás que se trabajaba en este hospital, que se hacía turnos acá, en las noches iba a clínicas que se arriba abajo, etc. Y yo hacía turnos en el hospital Aquilino Tejera. Los fines de semana arrancaba, agarraba el turno desde el viernes hasta el lunes. Wow. Y yo atendí a una paciente, una de mis primeras pacientes que atendí era una señora de 49 años que estaba pariendo su 13º hijo. Wow. Dios mío. Entonces, esa señora
obviamente no tenía un solo control de salud, yo creo que no tenía ni dientes. Imagínate. Y parió un bebé completamente sano. Entonces, ¿con qué moral yo le puedo decir a una mujer de 46, 47, 48 años que no puede tener un hijo? Si ese fue un caso donde no hubo ningún tipo de tratamiento, donde simplemente fue natural. Así que a los 49 años se puede tener un embarazo, incluso sin tratamiento. Así que bueno, eso es como la introducción. O sea que aunque estemos en perimenopausia y nuestras hormonas estén en declive, por así decirlo, ¿no? Claro, van decreciendo. Y nuestra reserva ovárica no sea la misma que cuando teníamos 19, 20, 25 años, y estemos pasando por una transición hormonal, es posible, ¿verdad? Con obviamente la ciencia, la tecnología, con todo lo que hay ahora, poder ser mamás. Claro que sí. Mira, una vez una colega me comentó que ella utilizaba este ejemplo y de verdad que es muy útil. Cuando una mujer nace, viene con todos los óvulos que va a tener a lo largo de la vida. Y eso es como si tuvieras un saco de naranjas. Y desde que tú arrancas, todos los meses agarras una naranja. Y agarras una naranja. Pero al paso de los años, la mitad de ese saco ya comenzarás a tener unas naranjas que están como apolismadas. Y que su jugo ya no es tan bueno. Entonces es igual. Pero existe la posibilidad que entre tanta naranja ya mala al final encuentres una buena. Entonces puede ocurrir que una mujer que se considera que ya está entrando en la perimenopausia y que ovula un mes, 3 meses no, nuevamente tiene 2, 3 meses de ciclos regulares, puede que en ese mes, en esos periodos donde tiene ciclos regulares, está ovulando y le salga un óvulo bueno y ocurra que se embarace natural y espontáneamente. No, eso es muy interesante porque aquí tenemos vamos a decir, dos mujeres, dos tipos de mujeres. Las que se están cuidando porque algunas piensan que porque ya entraron en perimenopausia no pueden quedar embarazadas. Y siempre aclaramos aquí que perfectamente te puede pasar. La sorpresa, o sea, yo he tenido clientas conocidas que la sorpresa, tienen hijos adolescentes ya y pensaban que, bueno, ya yo no quedo y en 42, 43 años han quedado naturalmente. Y está el otro lado del espectro, que es esta persona que, bien nos decías al inicio, le pasó la vida, como hoy en día nos pasa. Realmente yo también tuve todo un tema de realizaciones personales, laborales, luego me cambié, digamos, como de rubro de carrera y pues fue pasando el tiempo y a mi esposo yo lo conozco más tarde en el juego. Y sí, quizás cuando yo pensé y hablé con mi ginecólogo como que, bueno, nosotros sí, ahora que nos casamos, que tenía 39, sí quiero buscar bebé y él me dice, bueno, ok, pero es que estás un poco tarde. Yo no lo podía creer. Yo me decía, no, yo estoy en la flor de mi juventud. Pero bueno, eso las mujeres lo deben saber, ¿no? Entonces, bueno, pasan los 40 y aquí lo hemos hablado mucho en el programa, ya quedas con muy poca reserva ovárica. Es decir, si tienes esa posibilidad de quedar natural, pero se te va a hacer más difícil, ¿no? Claro. O sea, eso es algo que no lo podemos negar. Allí es donde entra entonces los expertos, como tú, y comienzan entonces a apoyar. Correcto. Esto que se ve diariamente, hoy en día más que antes, porque esa es la otra, ya hoy en día las de 40 y pico no estamos tarde, ya somos un montón, y sí. La generación y la promoción de Tomás, que es mi hijo de 2 años y medio, hay algunas mamás muy jovencitas, pero también hay unas mamás contemporáneas, entonces digo, es que ya se está como, la edad va subiendo, entonces, ¿qué pasa con esta paciente que llega a 42, 43 y dice, bueno, yo quiero, y ahora no sé cómo voy a hacer porque sé que puede estar demorado? Mira, este es el escenario cada vez más común y no solamente pues en esa mujer que inicia su vida matrimonial o de pareja tarde, sino que está la que reinicia su vida. Ponte que también estuvo casada, tuvo 2, 3 hijos, luego conoce una nueva pareja, resulta que la pareja no tiene hijos y entonces la pareja quiere tener un hijo con ella. Eso ocurre constantemente. O incluso ambos tienen hijos, pero ya están grandes y quieren tener un hijo en común. Se ve todos los días. ¿Y por qué no? O sea, sí, ese es como mi esposo. Mi esposo tiene sus 2 hijas grandes y después yo venía y decía, bueno, yo quisiera intentar que tengamos, ¿no? Y ahí tuvimos que revisarnos los dos porque los dos estábamos ya cerca de los 40. ¿Ves? El rango 40-45 todavía sigue siendo un rango bastante común. Pero hay muchos tabúes
con esa mujer que tiene 48, 49 años o incluso 50, porque la catalogan pues, de como que estás desubicada, ya vas a parecer como la abuela de tu hijo, y la realidad es que, ¿qué importa? O sea, al final esto es tu hijo, lo vas a querer. Además, que dime cuántas parejas jóvenes tienen hijos y los depositan en la casa del abuelo, y es el abuelo el que termina criándolos, lo cual es hasta mejor porque impregnan de mucha sabiduría pues, a sus hijos. Entonces, también que no, que es que ya no pueden ni caminar, y son muchos mitos. Al final, eso es como decir que entonces una persona de 33 años que tuvo un accidente y no puede caminar, no puede tener hijos. ¿Por qué no? No, Sí lo puede. exacto. Entonces, el mensaje es que si la pareja en el momento que se le presenta el deseo de tener un hijo, lo puede tener, y existen formas. Se pueden explorar las vías naturales, pero hoy día existen muchas otras herramientas que pueden favorecerle. Y pues si quieres los puedo mencionar ahorita mismo. Sí, sí. Justamente pero te iba a hacer esa pregunta, que cuáles son los tratamientos de fertilidad que existen para mujeres en perimenopausia que ya han ido por la vida natural y no han logrado quedar embarazadas. Sí, bueno, mira, hoy en día cada vez es más común que las mujeres que no desean lograr un embarazo en X momento, es que yo tengo 33 años, ya me hablaron del reloj biológico, pero yo quiero embarazarme a los 43 años. Listo, existe la opción de congelar tus óvulos. Claro. Tú vas, se estimulan tus ovarios, porque recordemos que naturalmente solamente liberamos un óvulo al mes, pero al estimularlos podemos lograr más. ¿Cuántos? Mientras más joven, más cantidad y de mejor calidad. Entonces, esos óvulos se vitrifican de manera indefinida. Ya se han reportado embarazos con óvulos congelados de más de 20 años. Wow. Y hoy día la tasa de embarazo es similar de un óvulo fresco, recién salido del ovario, que un óvulo que lleva 20 años congelado. Entonces, ¿eso qué permite? O sea, le permite a las mujeres programarse. Ok, yo voy a terminar mis estudios, porque desafortunadamente los ovarios continúan y van envejeciendo, sí. Aunque la mujer luzca joven por fuera, aunque no es que haga ejercicio, yo como, los ovarios, ellos van avanzando y va deteriorándose su calidad de su función. Así que esa es una opción, congelar óvulos. Eso sería como la opción si están escuchando esto a tiempo. Correcto. Ajá. Así es. Ahí yo voy a interrumpir esa parte de congelar porque me preguntan mucho qué pasa si ya estoy cerca de los 40, todavía no estoy segura o no he encontrado a la persona y quiero congelar óvulos ya un poco más tarde. ¿Eso se hace, se estila o le dicen no, mejor esperemos a que encuentres a la pareja, entonces vemos ya todo con la parte de la pareja? Siempre que haya óvulos para congelar, se pueden congelar. Okay. Y si pasaron 2, 3 años y te embarazaste, para que sepas que ya no los voy a utilizar y ya se desechan, o te los llevas o los regalas. Pero lo ideal es no llegar a ese punto, claro, donde la curva cae dramáticamente. Uh-huh. El periodo más fértil de una mujer está entre los 20 y los 30 años. A partir de los 30 ya hay una caidita, a los 35 hay otra caidita. Y después de los 38, ya prácticamente la probabilidad de lograr un embarazo es menos del 20% anual, cuando a los 23 años era 90%. Sí, wow. Drásticamente. Sí. Entonces, de ahí va disminuyendo, y ya después de los 45 años es prácticamente anecdótico. Aunque, como te dije, puse el ejemplo inicial, sí se puede dar. Claro. Y así también he encontrado pacientes que han hecho... Nunca se me olvidará una paciente que a sus 37, 38 años, cuando llegó a mi consultorio ya se había hecho cualquier cantidad de tratamientos, había tenido pérdidas recurrentes. Luego logró embarazarse y tuvo otra pérdida, de ahí se desapareció. Luego busca la alternativa porque le habían dicho que mejor que fuera un embarazo subrogado. Entonces otra persona llevaba un embarazo por ella.
Y en lo que ese embarazo iba andando, ella a sus 45 años se embarazó. Ay, Wow. Sí, entonces tuvo su bebé, cesárea programada porque el estrés, que prácticamente de 37 semanas, y la que llevaba el otro embarazo como 2 o 3 semanas antes fue su O cesárea. sea, los hermanitos. Para que Wow. es increíble, pero esta señora llegó 2 años después nuevamente embarazada y tuvo otro bebé. O sea, al Wow. final tuvo 2 de ella, cuando toda su vida intentó entre los 35 y 40, pero después tuvo 2 embarazos espontáneos sin tratamiento después de los 45 años. Y ahora tiene 4 hijos, los 2 que llevaba la joven que la ayudó y los 2 que ella tuvo. Increíble. Entonces, Como, sí. como de película, ¿no? Pero, Sí. pero todo es posible aquí en posible. esta... Sí, somos individuales, Sí. ¿no? Así es. Y quien- aparte de congelar óvulos, ¿no? Sí. Ah, sí, estábamos hablando de como la O sea, ruta. ¿qué otros tipos de tratamiento de fertilidad existen para el que no tiene esa opción, por así decirlo, Claro. para la que llegó al matrimonio a los 40 y pico y Sí. decidió tener hijos ya pues estando casada y no previó pues o no planificó con tiempo hacer esa extracción? Claro, mira, pongamos 2 ejemplos. Primero está la joven que tiene una reserva ovárica baja, pero que tiene óvulos. Ella todavía puede intentar tratamientos que pueden ser básicos como inseminación intrauterina o ir directamente a tratamiento de fertilización in vitro. En los tratamientos de fertilización in vitro, la materia prima que se necesita para poder crear un bebé, un embrión, son los óvulos y los espermatozoides. Entonces, si hay óvulos, se puede. Y se pueden lograr embriones. Sin embargo, muchos de estos óvulos ya no tienen una adecuada función, que es la de dar vida. Entonces, hoy día contamos con la posibilidad de hacerle diagnóstico genético a los embriones. Oh, ok. Cuando tienen 5 días de vida, un embrión sano puede ser igual que un embrión que tiene una alteración cromosómica, como por ejemplo síndrome de Down. Y al momento de transferir, tú puedes escoger el que tiene la alteración cromosómica. Entonces, para esto existe el diagnóstico genético, que en la que le hacemos una biopsia, con una pequeña incisión con láser al embrión, lo mandamos a estudiar y luego nos dicen ese embrión tiene un cariotipo sano, es 46XX, es una niña, o 46XY, un varón, o tiene una trisomía, una aneuploidía, que es una alteración cromosómica que usualmente son incompatibles con la vida, la gran mayoría. Entonces ahí uno le dice a la paciente, no vamos a transferir embrión, o existe la posibilidad de que hoy logramos un embrión. Pero ¿qué pasó en el escenario donde no hay óvulos? Exacto. O ya intentamos Ya no 3 queda o 4 óvulo. veces y todos los embriones eran malos y no hubo transferencia? Aún así existe la posibilidad de embarazarse a través de donación de óvulos. Ok, hubo donación. La ovodonación. La donación es hoy día una herramienta que se utiliza en casi el 30% de todos los ciclos de reproducción a nivel mundial. O sea que muchas de esas actrices que salen en las carátulas de revistas con gemelos o trillizos, lo más probable es que se realizó a través de un tratamiento de donación de óvulos, lo cual también tiene muchos mitos, ya que siempre pues la paciente o el esposo pregunta, pero es que no va a ser como los óvulos de ella. Bueno, o no va a ser, se va a parecer a mi esposa. O no se va a parecer a mi esposa. Y realmente yo siempre les comento, ok, mira, o esto, o adopción, o nada. Y te voy a explicar esto por qué es mejor que la adopción. En primer lugar, llegar y decir quiero adoptar un bebé no es tan fácil, por lo menos en este país. Uy, no. Tienes que hacer una Proceso fila legal. larga, un proceso legal. Larguísimo, de años. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está mal en ti? Tus ovarios. Pero el resto, tú estás joven, tú estás sana, tu esposo tiene una capacidad espermática normal, entonces lo único que nos hace falta es esa media célula, ese óvulo que es una media célula porque tiene apenas 23 cromosomas, no 46 como las otras células.
Así que lo que necesitamos es que alguien nos dé esa célula. Obviamente que se parezca a ti. Es lo ideal. Esa célula es fecundada por el semen de tu esposo y el embrión que resulta lo vamos a colocar dentro de tu útero, que está perfectamente preparado y listo para recibir ese embrión. Ese embrión va a echar raíces y se va a nutrir de tu sangre. Existen fenómenos genéticos que no se pueden eliminar y que si me transfieren un embrión chino, voy a tener un hijo chino. Pero existen factores epigenéticos que se van aprendiendo desde muy pequeñitos y que increíblemente estos bebés que nacen de óvulos donados se parecen muchísimo a la madre que lleva el embarazo, porque van aprendiendo la forma de hablar, la forma de pensar, todo, muchas cosas. Entonces, segundo, sí, la epigenética es increíble, es increíble. No he visto una paciente que desde que ve la prueba de embarazo positiva, después de tanto tiempo de estar buscando, se le olvidó por completo el origen de ese óvulo. Al final ya es tu bebé, lo vas a dar pecho, lo vas a parir y créeme que la experiencia es exactamente igual. El apego no va a ser poquito menos que porque sea tu óvulo. Las parejas complementan su vida de la forma que puedan y esa es una opción. Y esa opción se puede lograr hasta, pues, realmente no existen como límites legales. Obviamente sí hay límites éticos que cada médico pone. Y pues aquí en Panamá usualmente manejamos 50, máximo 55 años. Hay otros países donde se han visto embarazadas gemelares de 60 y tantos años. Wow. Lo cual, pues, ya uno dice... Sí, cada uno pone su límite, ¿no? Su límite de la práctica. Como médico tú pones tus límites también. Sí, yo he tenido embarazadas hasta 52 años. Wow. Sí, de hecho, pues, son pacientes que llegan con ese ánimo. Doctor, conocí a alguien, estoy enamorada, él no tiene hijos, ya mis hijos están grandes y bueno, ya yo estoy en menopausia. ¿Cómo hacemos? Listo, aquí está la donación de óvulos y aunque estés en menopausia, eso no es un impedimento. Uno hormonalmente hace pues toda la preparación para que tengas un cuerpo que pueda recibir un embrión y llevar un embarazo adelante y a término. Claro. Increíble, ¿no? Y cómo le cambia la vida a una mujer que quiere ser mamá, ¿no? Sí, bueno, tuvimos aquí y que a no Ceci tiene la posibilidad. en el podcast, Ceci, ella que tuvo tiene a los 48, creo que 48. tuvo a Tomás, que se llama como el mío, pero al final es esto también, quizás quitarle un poco como la satanización, porque yo creo que vivimos todavía en una sociedad muy polarizada. Esto está mal, esto no, eso para qué. Entonces, si la gente no piensa como uno, ya, satanizado y lo crucifica. Y las creencias religiosas también, muchas personas sí. que por religión no se atreven, pues. Sí, ni hablar del tema, pero lo digo también como a ti no te hace sentido, porque tú no tendrías a los 50 y pico. Te molesta que la otra persona sí esté animada y lista y sí lo quiera hacer, entonces te choca, y todavía aquí en Latinoamérica somos muy satanizadores del otro. Y yo también en este episodio quiero como quitarle ese satanizar al otro, hablar del otro, quitarle ese tabú, porque en verdad es la vida de cada persona, ¿no? Sí. Y no sabemos qué pasó esa persona antes de este momento para llegar ahí. Y todos tenemos derecho a dar vida. Claro, y me parecía muy interesante lo que decía el doctor porque yo me acuerdo cuando me hacían mis ultrasonidos que yo veía cómo bajaba como una corriente de sangre que era como azul y otra que subía que era como roja. Correcto. Entonces el doctor me explicaba que, bueno, estaba pasando sangre mía al bebé y estaba saliendo una sangre nueva y éramos como un solo todo. Así es. Entonces esta madre que va a cargar ese bebé o esa bebé, aunque sea de donación, lo va a alimentar, lo va a hacer crecer de su propia sangre, de sus propios genes. O sea que sí hay algún tipo de intercambio genético. De intercambio genético también a través del cordón umbilical, ¿no? Correcto, así es. Entonces, obviamente ese bebé, claro que va a tener, y la epigenética también. Ahora quiero preguntarle lo que me gusta a mí, lo del estilo de vida, ¿no? Sí. ¿Cómo influye la preparación de estas madres o futuras madres para poder entonces tener estos embarazos con estilo de vida? Pero la epigenética es esa información que tú le vas dando a lo largo de la vida, ya también cuando nace, ¿no? Cómo lo ayudas a alimentarse, su personalidad, cómo tú haces tus frustraciones, él te va a ver cómo tú las manejas. Así es. Entonces me pareció súper interesante y lindo, porque no es nada más como que ya, ahí está, esa media célula, no era mía, sino ver un panorama un poco más amplio, ¿no? Claro. De mente, porque todavía siento que
siento que todavía nos falta un poco como sociedad para Claro, eso. sí, sí. Ahí esto, nuevamente, todavía una cultura muy cerrada pues a este tipo de situaciones. Y tal como dijiste, ni hablar de la parte religiosa, pues la religión tiene estigmatizada la fertilización in vitro. Las pacientes que me consultan, yo les digo, mira, dejemos ese tema a un lado, que cuando nace tu bebé, se lo vas a llevar al padre y él te lo va a A bautizar, bautizar. él no va a decir que no. No te va a Entonces, preguntar es de un dónde hijo de viene. Dios igual y ya después veremos. Así es. Pero la pregunta es importante porque definitivamente a los 45 años hay más probabilidades de que una persona padezca de diabetes, de hipertensión, de condiciones crónicas y que tienen que estar muy bien controladas para que tú puedas considerar embarazarte. Entonces, parte del protocolo es que la evalúa un cardiólogo, la evalúa un internista que nos diga si ella se puede embarazar. Ok, claro. Y me imagino que detrás de eso también influye el estilo de vida, porque sí es cierto que los ovarios van a ir fallando. O sea, yo Sí. como decía Ana Graciela, cuando ella preguntó cómo paro esto y cómo lo revierto, y se reía porque no se puede parar. Pero sí uno le da al cuerpo como las herramientas, ¿no? También para tener salud, para que haya bajos niveles de inflamación, para pelear un poco esa resistencia a la insulina, por ejemplo, que es algo que aparece muy típicamente después de los 42, 43. Porque si está prediabética o ya tiene una resistencia a la insulina, probablemente ustedes van a decir, no, esto hay que manejarlo y controlarlo antes de. Correcto. El estilo de vida o la preparación para este embarazo influye, obviamente, en cómo la paciente lo vaya a llevar, sus marcadores, cómo se va a sentir, etcétera. Sí, mira, cada embarazo pues yo siempre lo comparo con un vuelo y tiene distintas etapas, así como un vuelo, que cuando está despegando pues el piloto te dice quédate quieto, ponte el cinturón y no te muevas y yo te aviso, ¿sí? Y cuando va a despegar es igual. Y el piloto se acompaña de un controlador de vuelo que está en una cabina diciendo, mira, coge por acá, no coges por acá, aguántate, date la vuelta. Entonces es igual. Hace uno un equipo multidisciplinario donde involucras a un nutricionista, donde involucras a un especialista en medicina materno-fetal, que nos vaya diciendo, mira, todo va bien, o no, mira que este bebé se está quedando pequeño, es mejor que no llegue a los 40, sino a las 37 semanas o antes, a un neonatólogo que esté pendiente de que esta paciente es un embarazo de muy alto riesgo y que puede incluso interrumpirse cuando está muy prematuro. Pero no siempre es así. La mayoría, gracias a Dios, si tú haces el equipo, la mayoría de las veces todo sale bien. Y bueno, la nutricionista es la que le va a dar detalles de qué es lo que de acuerdo a cada persona y a su peso inicial, cuánto puede subir en el embarazo, porque no es la misma receta para todo el mundo. Claro, cada una será diferente de la otra, ¿no? Sí. Pero lo importante es que también, como todo, también lo que hablamos requiere un esfuerzo o poner de la parte de la persona que tiene este sueño para poder llevarlo no me gusta decir a feliz término, porque probablemente igual haces un esfuerzo y llegas, pero que sea lo mejor posible para ti. Y muchas veces también nos pasa que del otro lado de la pantalla alguien está escuchando y dice, ah, bueno, mira, es sencillito, ¿no? Pero no, requiere un esfuerzo, un equipo, ver valores y todo eso, y bueno, que la persona sepa que estar dispuesta para mentalmente hacer ese esfuerzo, ¿no? Correcto. Así es. Sí, no, y qué bueno que hablamos de la ovodonación, porque recuerdo aquel conversatorio, una vez que fuimos tú y yo a un conversatorio en Santa María, que se nos acercó una chica, yo no sé, ¿te acuerdas de ella? Sí, después yo la vi una vez y ella se nos acercó desesperada, ella decía, estoy preocupada porque llevo 9 años, creo que tenía 9, 6 años buscando bebé, no lo lograba. Y ella ni siquiera conocía el tema de la ovodonación o ni siquiera lo había... Creo que se lo acababan como de decir y le hacía todavía mucho ruido. Mucho ruido. Y qué bueno que tú hables de ese tema como médico porque la verdad es que siento que falta mucha docencia y normalizar ese tipo de tratamientos porque la gente solo dice, bueno, solo está la fertilización in vitro y mucha gente solo piensa que ese es el único recurso que tienen. Incluso pues, o sea, mujeres que simplemente cuelgan los guantes y dicen no voy a poder ser mamá porque al final
hice X número de fertilizaciones in vitro que no lo logré y luego consideran la ovodonación y llegan a ser mamás. Conozco más de 4 amigas, incluso tengo un familiar muy cercano, yo tengo una sobrina que le decimos la ovodonada. Y todos sabemos que es ovodonada y todos la queremos y la amamos como si fuera, o sea, una niña igual concebida por sus papás en forma natural. Claro que sí. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo que en verdad al final cuando nace tu bebé, a ti se te olvidó si ese huevito era Así donado es. o no era donado. O sea, al Totalmente. final tú pariste ese bebé, tú amamantaste, tú lo alimentas, tú lo crías, ¿sabes? Transfieres todo esa crianza como padre la haces tú, Así ¿no? es. Entonces no hay ninguna diferencia realmente. No hay ninguna Y diferencia. me encanta que normalicemos el tema porque es un tratamiento que la gente simplemente no considera porque no se habla del tema. Exacto, pero también en esa misma línea de normalizar la parte de la ovodonación, lo otro es el tema de la edad, que esto es súper lapidario, ¿no? Porque habrán las que digan, yo soy ovodonación, pero no quiero que nadie lo sepa. Exacto. Y nadie te va a lapidar porque esa eres tú y ya tú sabes que tú amas a ese niño o a esa niña igual y nadie lo sabe. Pero, oye, pero tú porque tuviste a fulanito a los 46, 47, tú estás loca. No, es lo mismo, van a Sí. estar jalando silla de rueda y niño, comienzan a criticar. Y eso es otra cosa que es muy triste, porque primero realmente no lo sabes. No sabes cuánta energía va a tener esa mujer. Así es. La maternidad, yo digo que te rompe y te hace como de nuevo y te da una fuerza que te la puede dar también a los 50 años. Y aquí Correcto. también ha tenido un Sí. parto Ujú. exitoso a los 52. Pero eso de lapidar al otro porque no va más o menos por la línea que tú crees, no se puede. O sea, las mujeres nos damos muy duro entre nosotras y a mí, yo escucho a las personas hablando, fulanita, está vieja, no sé qué, y yo calladita porque yo digo, no sabes cómo va a ser esa maternidad, tú no puedes juzgar eso. Exactamente. Entonces, también quitarle un poco como No, y no esa solo, o lápida sea, que y le dan nos dan a las mujeres por tener más edad. Y no Ujú. solo Así eso, es. Susi, las mujeres, porque no hemos hablado de eso, que no tienen pareja, Ah, también. o sea, no tienen pareja y quieren ser madres. O sea, yo tengo amigas que pasaron por esa situación y que también es un tema lapidario, pues porque no, Horrible. no tienen el esposo, no tienen la pareja para tener el bebé, o sea, no tienen la familia completa, por así decirlo, entre comillas, y mujeres que pues simplemente les donan les hacen donación de esperma y tienen su bebé con sus huevitos sin pareja y que son mamás solteras, pues por así llamarles de alguna forma, y simplemente porque quieren ser mamás, pero el hecho de que no tengamos una pareja, un esposo, lo que sea, no quiere decir que no puedas. Es una limitante para no ser madre. O sea, hoy en día las mujeres pueden ser madres sin necesariamente tener una pareja sometiéndose a tratamientos de fertilidad. Así es. Entonces, no solamente la que no ha podido porque no tuvo la oportunidad de joven y ahora pues a cierta edad le ha costado más, sino aquella mujer que simplemente no encontró un hombre perfecto en su No vida. encontró al man, pero no importa, no se Exacto, preocupen. pero no chicas. importa. No todas Así es. vamos La a encontrar al tecnología y man. la ciencia está Sí, de nuestro lado. Totalmente. Eso es algo también pues que veo y con mucha frecuencia. Y me tocó verlo con una amiga que exitosa, trabaja, vendedora, con su apartamento, su carro, viajando, pero pues en la parte sentimental no la había ido bien. Claro. Y ella siempre que llevaba cada año, 35, 37, 38, a los 39 años, me dice, oye, tengo que hacer algo. Entonces, fue con la mamá y les dije, bueno, si tú te quieres embarazar, tú puedes hacerlo. No necesitas estar esperando que llegue alguien que te deje mal parada, que te prometió que después hay bancos de semen que cuesta 600, 800 dólares, tú escoges, quiero y te puedes embarazar, ya sea con inseminación o mucho más efectivo, con fertilización in vitro. Y ella lo hizo y su vida cambió por completo. Sí tiene sus momentos donde el día del padre, en la escuela, que quién es tu papá, que me llama, oye, pero porque es amiga, y pues al final yo digo, tú te tienes que apoyar con una psicóloga, pero simplemente tú le dices a tu hijo que tú te tuviste que hacer un tratamiento para que él naciera y ya, pues que si no, no hubiera nacido. Así es. Y ese niño pues le debe dar gracias a Dios, hermoso, que tiene una mamá que está 100% con él, por él y para él. Así es. Y ella pues de verdad que
de todos los éxitos que había logrado en su vida, ese hijo es el que le cambió la vida. Así, no lo dudo. Sí, No tengo la menor seguramente. duda, porque es el sueño de muchas mujeres y es un sueño que hay veces que vemos y decimos, no, no voy a poder ser mamá o no voy a poder cumplir mi sueño de ser mamá simplemente por el hecho de que sentimentalmente no tuvimos suerte, pues, ¿no? Y la verdad es que al final del día creo que el que nace mujer en este mundo tiene derecho Eso. a dar vida. Si Eso es un quieres, De la, deseo si for- así natural. lo de la desea. forma en Así que, es. de la Exacto. forma en que la ciencia te lo permita, ¿no? Sí. Así es. Y hasta este momento lo está permitiendo a muchas mujeres que cualquiera diría que no es posible. Sí se Claro. puede. Bueno, hablando de lo que dicen que no, mitos que hayas escuchado de mujeres en perimenopausia y menopausia que quisieras como desmentir un poco de este tema de la pérdida de la fertilidad o de este proceso hormonal que vivimos, que quisieras utilizar el programa para desmentirlos. Bueno, en primer lugar, el tema que comentaste de congelar óvulos en la perimenopausia, yo creo que ya es un poco tarde. Yo creo que si en la perimenopausia debes definir si te vas a embarazar. Ok. Y si no, pues lo ideal es congelar óvulos antes. O sea, entre los 30 y los 35 años es lo ideal. Ok. Pensar que estoy en menopausia no significa que ya se me acabó la posibilidad de embarazarme. Eso es un mito. Te puedes embarazar, para eso existen hormonas que recibes y que tu útero se prepara, igual que una mujer que tenga 30 años. Y recibe un embarazo y el embarazo, ya sea con óvulos propios o con óvulos donados, puede llevar un bebé a feliz término. Sí, ser exitoso. Esto independiente de tu edad. Ok. Eso creo que después es el mito más importante. Sí existen muchísimos suplementos que ayudan, sin embargo, ninguno específicamente ha logrado de manera científica atrasar la menopausia o revertir una infertilidad a fertilidad. Entonces, sigue siendo la edad el principal patrón. Eso yo, porque haya estado tomando un suplemento, ya sea DEA o resveratrol o cualquier otro, por toda la vida, no significa que yo voy a estar bien y que por lo tanto, a diferencia de otras, a los 44 o 45 años no voy a tener ningún problema. Ok, sí, eso es importante porque a veces también nosotras que somos de la línea de tomar suplementos, pero hay cosas que no, el suplemento no puede No es quitarle a magia. la ciencia lo que realmente dice que está ocurriendo en Sí. tu cuerpo, ¿no? En tu Correcto. reloj, en tus ciclos, en todo esto, ¿no? No, y al final es un tema de planificarte. Claro. O sea, si realmente tú quieres ser madre, y las mujeres jóvenes que nos escuchan, que porque también tenemos muchas que nos escuchan, Sí, sí. De 30 a 35 años, pues deben, si quieren ser madres, todavía no están pensando en casarse porque están estudiando, porque tienen una vida profesional ajetreada, o simplemente no está entre tus planes actuales, planifícate. Planifícate porque ahora la ciencia está de tu lado. Yo en mis tiempos hablar de congelar óvulos, Sí, era eso era casi impensable. que nadie hablaba de eso. Ahora se ha normalizado tanto y es como parte de la planificación que tú haces, así como cuando te vas a comprar una casa, ¿no? Sí. Tú tienes Así ya es. todo planeado, te vas a comprar la casa, te vas a comprar el carro, tienes que congelar tus óvulos, tus huevitos, para cuando quieras ser mamá y no necesariamente vayas a tener la mejor calidad de huevitos en ese momento en que decidas. Y ahora hay esto, las redes que te llega la información a un clic, te comparten, se dice, antes no teníamos eso. Por eso es que siento que también un poco mi generación, mis amigas, como que les llegó un poco tarde también la información, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, tú siempre vas a poder ser madre si así lo deseas, ¿no? Pero así es. hay algunas que no. Y Sí, bueno, y no pues no pasa está ese nada. llamado y no pasa nada, ¿no? Quizás no es tu momento o simplemente tú dices, no, yo no quiero y está bien, o sea, en la libertad. Porque, de nuevo, respetar la libertad del otro, respetar lo que el otro siente. Y yo tengo muchas amigas que son mamás, pero son mamás de sus perrijos. Ah, de los Sí. perrijos. Los perritos. Hoy Que día los demandan perri- mucho como, Oh, casi como un hoy día los chiquillo. perritos son casi tener un hijo y bueno, uno Tú les tienes da tanto como 100. no, ni me preguntes. Una preguntita, doctor, antes de que cerremos el episodio. La parte económica. Muchas mujeres, muchas familias piensan o tienen esta idea de que estos tratamientos son económicamente, o sea, Insostenible, imposibles para ellos, ¿no? ¿Qué tan económicos o no económicos o qué tanta ayuda en temas de financiamiento? O sea, ¿existe para este tipo de tratamientos
¿Qué hay hoy día en el mercado respecto a la parte económica de este tipo de tratamientos, Claro. ¿no? Mira, desde el año 1978, que fue cuando nació la primera bebé de fertilización in vitro, no sé si llegaron a ver la serie en Netflix, está bien interesante. No. Sí, habla un poco de la historia Hoy mismo la veo, que Diego está de sí, viaje. creo que se llama The Joy. Ok, Sí, voy a es muy buscarla. bonita, es muy Ajá. bonita, habla sobre la historia. Inicialmente esto era ciencia ficción Ujú. y luego cuando nacen los primeros bebés en Panamá, prácticamente los médicos que iniciaron tenían que fabricar sus medios de cultivo, tenían que conseguir que si los tips de tal doctor que lograba que funcionara, cada embarazo era anecdótico, pero hoy día ya existe el medio de cultivo listo y preparado y por lo tanto facilita todo. Ahora, siguen siendo costosos en el sentido de que son sustancias tan delicadas que son vigentes 3 semanas y vencen, por lo tanto hay que volverlo a utilizar. Un frasquito sirve para 5 pacientes, pero si no hay 5 pacientes igual te toca botarlo porque hay que comprar uno nuevo. Las incubadoras han ido mejorando su capacidad, pero también han aumentado costos. Y hoy hay día incubadoras que cuestan más de $100,000, donde tú puedes ver el desarrollo evolutivo a través de un video de tu embrión. Y eso pues ha hecho que se encarezcan un poco las cosas. Pero la tendencia ha sido disminuir los costos en el tiempo. Y hoy día un tratamiento de fertilización in vitro con medicamentos y todo puede estar aproximadamente entre $5,000 y $6,000. Eso es lo que generalmente cuesta en Panamá, en la mayoría de los centros, y en otros lugares como Colombia, por ejemplo, donde tengo conocimiento. En Estados Unidos sigue siendo mucho más costoso, alrededor de entre los $10,000 en el sur y acercándose a los $20,000 ya por el área de Nueva York. Y esa es una de las razones por las cuales muchas pacientes vienen a Panamá. Y cuando son tratamientos de ovodonación, incluso hasta $50,000. Pero en Panamá, afortunadamente, se ha manejado un precio que muchas parejas, incluso de bajos recursos, lo logran conseguir. Claro, porque pueden decir, bueno, esto es algo que soñamos y queremos, vamos a apalancarnos de algún préstamo, de algo. Correcto. Asimismo, como cuando tú te quieres comprar un Una carro, no casa, todo el mundo se sí. compra el carro en efectivo o una Sí. casa o algo. Entonces, esto ya es un sueño, ¿no? De Correcto. una vida, Sí, ¿no? y uno ve las luchas y los sacrificios que hacen las parejas y uno al saber que pues, uno no es un vendedor, uno intenta ayudar a una pareja y si no lo logra en el primer intento, estoy seguro que la mayoría de los colegas se ponen la mano en el corazón y le ayudan. Mira, este no te va a costar tanto, vamos, intentemos y Ajustemos, así, hagamos. correcto. Sí, porque también la profesión es vocacional a veces, ¿no? Correcto. Sí, Todos está la tenemos parte que humana, ¿no? cobrar y facturar, Así pero a es. la misma vez siempre hay Sí. esa Sí. conexión. Si en verdad hay una vocación de servicio, esa conexión con los pacientes y las pacientes, ¿no? Claro, Bueno, las así es. familias. Así es. Bueno, una última preguntita. ¿Hay como nuevas cosas en términos de fertilidad o de tratamientos que hayan salido últimamente y que todavía quizás no han llegado acá? O sea, ¿cuáles son como las últimas, no quiero decir tendencias, descubrimientos que han habido, que han salido para mejorar este proceso que esté hoy en día en la actualidad, ¿no? Hoy en Sí. 2025. No, la ciencia va avanzando a pasos agigantados al punto que todavía la sociedad no está lista para muchas cosas que ya se han encontrado, como transferencia de mitocondria, como por ejemplo una persona que le van a hacer óvulos donados, pero bueno, a mi embrión, a mi óvulo le saco la mitocondria, se la pongo al óvulo que me van a donar para que en teoría tenga algo mío. Wow. Wow. Eso. Y también hay avances a nivel genético en el que uno puede modificar ciertos elementos del código genético del embrión para hacerlo más poderoso. Okay. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un bebé que no pueda ser infectado por el virus de HIV. Pero bueno, eso tiene otras connotaciones a nivel éticas,
Sí. que generan cierto temor, ¿no? O sea, Claro. como permitir que se desarrolle una superpoblación de superhumanos, donde van a ser personas más altas, más fuertes, más poderosas que los humanos normales, y se pueda repetir lo que en algún momento de la evolución de la historia de la Tierra, donde los más poderosos eliminan a los más débiles. Entonces Que fuimos todavía lo eso... que originalmente creamos. Sí, pero ya se han creado bebés así. Ya se han creado bebés, médico chino que investigó en Nueva York, se fue a México, hizo el tratamiento, y creo que hoy día esos documentos están engavetados en... Claro, todavía quizás por algo porque ético no, como así es, sociedad no no queremos queremos tampoco Todavía llevarlo no hasta... estamos llegar a eso. preparados Así es. para eso. Pero eso, por ejemplo, el de la mitocondria me parece súper interesante, ¿no? Sí. Porque Sí. al final es como que, bueno, sí hay como un aliento o algo Así es. No, pero y bueno, y en estos días, ¿sabes? Que escuché un podcast en donde incluso ahora están viendo la posibilidad de que tú, así como puedes congelar tus huevitos, tus óvulos, tú puedas congelar una milésima parte de tu ovario. Correcto, no lo mencionamos. O sea, incluso como para lo que yo le pregunté una vez al doctor de si podía revertir la menopausia, incluso para alargar tu vida reproductiva, que tú puedas transferirte a tu cuerpo. quizás tu cuerpo más avejentado, ese Ajá, ovario más joven. esa Wow. partícula de tu ovario más joven que empiece a producir hormonas a pesar de que no las produzca. O sea que yo sé que eso está ahorita también en estudios, Sí, pero he escuchado de sí, esa tecnología. sí, el congelamiento de tejido ovárico ya prácticamente es una realidad, y consiste en que a la persona se le extrae, así como la que dona óvulos, pues te sometes a una pequeña cirugía donde se te extrae un tejido ovárico y se vitrifica y se congela. Y luego te lo puedes colocar ya sea en el mismo sitio donde estaban los ovarios o incluso en otras partes del cuerpo lo puedes colocar. Y comienza a liberar hormonas. Comienza también tienes la posibilidad de lograr un embarazo a través de eso. ¿Viste? Wow, Ujú. wow. Bueno, es que así, o sea, La ciencia avanza. Y el cerebro tiene una capacidad, los humanos tenemos una capacidad enorme que quizás no ha sido ni siquiera terminada de explotar, Sí. pero al final también yo siempre rescato pues que para eso estamos aquí, o sea, para llevar nuestras posibilidades en nuestra vocación, en nuestro servicio al máximo, ¿no? Sí. Y bueno, si estás ayudando a tantas mujeres a lograr este sueño, de verdad te quiero felicitar. Igual, en Panamá nunca va a ser fácil todos estos temas que entran un poco en la opinión, pero si Sí. lo ves a diario y ayudas a N cantidad de mujeres al mes, al día, a la semana, eso tiene que ser muy, muy bueno Sí. para devolverle a la práctica lo que están depositando, ¿no? Que no Correcto. debe ser tampoco nada fácil cuando no hay éxito, cuando pasan otras cosas, pero cuando ya hay estos bebés, Sí. ¿no? Definitivamente me imagino yo, ¿no? Así que, No, es una gran alegría, y uno pues que es testigo del dolor que pasa una mujer cuando ve una prueba de embarazo negativa, cuando le llegó la menstruación, y muchas veces la cita es para que se desahogue. Claro. La paciente, doctor, me salió negativa, ¿qué hago? Ven, siéntate, aquí están los Kleenex y desahógate, vamos a hablar, te voy a explicar, vamos a conversar. Desafortunadamente estos tratamientos, por muy avanzados que sean, ninguno tiene un 100% de Sí. efectividad, y hay pacientes que lo logran el primero, y hay otras que lo vemos 2 o 3 años después. sí, me dieron ganas de llorar, porque es que claro, eso es los sueños de una persona. En ese momentito es que, bueno, ya estos sueños Sí. apágalos por ahora hasta que tengamos otra posibilidad de volver a soñar. Y es muy bonito eso, ¿no? Como de Mira, así sostener, como- acompañar. Así Sí. como ves a una persona fanática del fútbol americano, del flag, Como Diego. sí, que ganan, que brincan, que se quitan la gorra, Sí. así celebramos un embarazo, Claro. porque es un trabajo en equipo, biólogo, enfermeras, donde todos estamos haciendo la fuerza para que salga adelante. Incluso mañana nos tocan 2, 3 exámenes de prueba de embarazo, y desde hoy todos estamos pendientes. ¿Cómo les saldrá? Sí, no Claro. solo la madre, es todo el Así equipo. es. Sí.
Ay, bueno. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, Quedé que llorando. siempre también es corto. Aquí Susi quedó berreando. Qué barbaridad. Pero bueno, me quedo con el tema de que la verdad, con la reflexión de que no nos podemos rendir, ¿no? Que todos los sueños son posibles y que la ciencia está de nuestro lado, del lado de las mujeres. Independientemente de que tengas una pareja o no tengas una pareja, si tú quieres ser madre, que sepas que existen hoy técnicas de fertilidad y doctores como el doctor López, que gracias a Dios son especialistas Que en, les vamos en a dejar aquí fertilidad. todos los contactos, la Ajá, clínica, de la Ferticlinic, clínica, ¿verdad? Sí, vamos a dejar Ferticlinic, todo para... vamos a dejar todos los datos del doctor en su post como invitado. Y bueno, agradecerles por habernos acompañado un episodio más. Suscríbanse, por favor, acuérdense, no solo vayan a YouTube a suscribirse, suscríbanse en Spotify, porque de esa manera contribuyen a que este episodio llegue a muchas más personas, muchas más mujeres que necesitan escuchar estos episodios para armarse de valor y cumplir sus sueños. Así que muchas gracias, doctor, por doctor, acompañarnos. mil gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.